las 12, tanto el grupo A como el grupo B, entonces todos vamos a estar en exámenes. Bueno. Y yo creo que hay algunos semestres que ya estarán en exámenes, semestres. Cada vez el tercero, segundo. No sé, pero yo tengo entendido que el nuestro, pero les va a salir calendarizado, me parece que es el 6 de marzo, o en el horario de clases, el primer parcial de notariado 1. Ahí les van a estar compartiendo el horario de los exámenes. Licenciada, y ya que está hablando de exámenes, ¿cómo viene su examen? ¿Cómo examina? ¿Hasta dónde viene? O sea, hasta lo que veamos el jueves de esta semana. Okay. Porque hemos tenido que, como han habido suspensiones por cuestión de, ¿cómo se llama?, de votaciones, ¿verdad? Entonces, lo que veamos hasta el jueves, eso aún entra en el examen. Desde el inicio de lo que es la evolución del notariado, todo lo que vimos de la evolución en la época antigua, luego en América, luego en la época actual en Guatemala, luego vimos lo del derecho notarial, ¿se recuerdan? Los principios del derecho notarial que vimos. También también tenemos lo que, ¿perdón? Hasta los principios nos quedamos en la última clase. Sí, pero vimos principios, les dije, fuentes, dijimos que la fuente solo era la ley principalmente, ¿verdad? La que nutría era la ley, la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho, que hoy lo vemos, ¿verdad? Y también, también vamos a ver todo lo que son los sistemas notariales, lo que es el notario, ¿verdad? Y hasta donde nos dé tiempo en esta clase y la del jueves, eso entra en el primer parcial. Todo eso entra en el primer parcial. Por eso es importante estar en las clases, tanto presenciales como virtuales, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a las clases, por favor. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. ¿Se recuerdan qué dijimos que era el derecho notarial? ¿Quién me puede dar una definición? Pero la definición que dijimos, que yo les di, que era un poco más amplia, ¿verdad? ¿Qué dijimos que es derecho notarial? A ver, participen porque si no yo empiezo a preguntar. A ver, Nicole, ¿qué es derecho notarial? Según lo que nos dijo, era el conjunto de doctrinas y normas que regularizan el notariado. Conjunto de doctrinas y normas. Normas de carácter jurídico, ¿verdad? ¿Pero qué más? ¿Solo eso dije? No. Dijo que era de naturaleza autónoma, porque puede ser pública y privada a la vez. Y que era el conjunto de doctrinas jurídicas que regulan la función del notario, la organización del notariado y la teoría formal del instrumento público. Pero eso no lo digo yo, lo dicen los autores, ¿verdad? Entonces, también dijimos que en la Constitución Política de la República está reconocida la seguridad como uno de los deberes del Estado y un derecho a la persona en su artículo 2. Por eso es que es muy importante la seguridad jurídica, ¿verdad? Y la seguridad jurídica se va a obtener a través ¿de qué? La fe pública. A través de la fe pública. ¿Y quiénes tienen fe pública? Los notarios. Los notarios. Y no solo los notarios, ¿verdad? Pero a nosotros los funcionarios públicos y los notarios. Exacto, la fe pública notarial, propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, el derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas, por supuesto, son normas jurídicas que regulan, primero dijimos la organización del notariado, o sea, cómo está organizado el notariado principalmente en nuestro país. La función notarial, ¿verdad?
Y también la teoría formal del instrumento público. O sea, la teoría formal del instrumento público es todas las formalidades y todos los requisitos que conlleva un instrumento público. Esa fue la definición que yo les comentaba, que era bastante completa porque abarca, no solo abarca que es el conjunto de doctrinas y además normas jurídicas, sino que también regula la organización del notariado como tal. La función notarial, que es tan importante, vamos a ver la función notarial, y la teoría formal del instrumento público. Entonces, ya partiendo de esa definición, también vimos lo que es las características, se recuerdan, ¿verdad? Dentro de las características, la primera es que actúa dentro de la fase normal del derecho, porque no hay derechos subjetivos en conflicto, ¿verdad? También confiere certeza. Esa es una. Otra característica es que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos, como a través del instrumento público que el notario va a autorizar. Otra característica, otra característica importante del derecho notarial es que también aplica el derecho objetivo, porque está condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Otra característica importante es que según la naturaleza jurídica, era lo que yo les dije en la clase anterior, no puede encasillarse en una división como que, ay, el derecho notarial pertenece al derecho público o pertenece al derecho privado, porque se relaciona con ambos. Se relaciona con el derecho público en cuanto a que los notarios son depositarios de la función pública, o sea, la fedación, o sea, la fe pública notarial que tenemos los notarios. Y se relaciona también con el derecho privado porque esa función de fedación que tenemos los notarios se ejerce en la esfera de los derechos subjetivos. ¿Por qué de los derechos subjetivos? Porque son los derechos de los particulares. Y también porque cuando veamos los sistemas notariales, vamos a ver que el notario latino, que es al que nosotros se puede decir pertenecemos, el notario latino es un profesional libre. Está desligado totalmente de todo lo que viene a ser la burocracia estatal, ¿verdad? O sea que no viene a ser propiamente un funcionario público, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que es muy, yo les decía que en algunas veces se les dice que es de carácter autónomo, porque no se puede encasillar como decir, ay, es que el derecho notarial es público o es privado, porque podría tener de ambas, ¿verdad? También tenemos de que otra característica es la ausencia de litis. El derecho notarial, dijimos que está ausente de lo que es litis, porque si hubiera litis, entonces ya sería una cuestión de tipo, ya no notarial, ¿verdad? Sino que esto ya se ventila a través de los órganos jurisdiccionales, y esto ya lo ven más que todos los abogados, ¿verdad? Aquí Manuel me hizo el favor de mandarme el calendario de los exámenes parciales, por eso lo estoy viendo ahorita en mi celular. Y efectivamente, como lo tengo yo, dice que el 6 de marzo del 2026 a las 19 horas en el Salón 102, la sección I, tendremos nuestro primer parcial ustedes. Entonces sí ya está publicada la fecha, que es la misma que yo les había dicho, el 6 de marzo. Anótenlo, por favor. No paso exámenes más tarde, únicamente lo paso en la hora de la clase. Así que les pido que sean puntuales, por favor. Va a ser en el Salón 102, o sea, en el primer nivel del S2. Entonces, sigamos. ¿Qué más? Porque una duda, ¿va a dar examen extraordinario para las personas que no pueden llegar ese día? ¿Y cuáles serían los requisitos para que una vez sepan los compañeros? Bueno, recordemos que los exámenes extraordinarios es como su nombre lo indica, por algo de fuerza mayor, ¿verdad?
de forma extraordinaria. Yo prefiero que se examinen de forma ordinaria, que lleguen a su examen, que realicen su examen en el plazo y en el tiempo estipulado, como todos los alumnos. Si por algo de fuerza mayor, de manera extraordinaria, usted no puede llegar al examen, entonces usted tiene que presentar su excusa válida a la coordinación y en coordinación se la sellan y entonces ya veremos si realmente es una, de verdad que amerita, que es una situación de causa o de fuerza mayor para poder pasar el examen de manera extraordinaria. De fuerza mayor no es que como yo no estudié, mejor no me voy a examinar. Eso no es fuerza mayor, porque realmente el examen se va a evaluar lo que nosotros hemos visto en clase presencial y en clase virtual y que ustedes también han estado leyendo y han estado compartiendo en las clases, ya sea de forma visual y auditiva, ¿verdad? Entonces, por favor, si en coordinación aceptan la excusa que usted presente, porque entiendo que es una cosa de fuerza mayor extraordinaria, entonces usted va a tener derecho a ese examen. Si no, no. Así que mejor no se arriesgue, trate de llegar el día que corresponda, a menos, como les digo, que sea una cosa de fuerza mayor. Bueno, sigamos. ¿Esa era la pregunta, Manuel? Sí, Linda, gracias. Ahora estamos repasando. Dijimos que los principios propios del derecho notarial son, primero, la fe pública. Ya los vimos en clase, solo los estamos recordando, solo estamos haciendo un repaso o una retroalimentación de la clase anterior. La fe pública es el primero, que es súper importante porque el Estado es el que le faculta al notario de esa fe pública. Está también el principio de forma, está también el principio de autenticación, está el de inmediación. No me voy a detener porque los vimos en la clase anterior cuando fue de manera presencial. Tenemos el principio de rogación, el principio de consentimiento, el principio de unidad del acto y tenemos el de protocolo. ¿Se recuerdan? Eso fue la última vez que lo vimos. Eso lo vimos en clase. Si hay alguien que no lo vio, entonces lo puede leer en algunas de las bibliografías de los libros de texto sugeridos. También tenemos que la fuente del derecho notarial, la única fuente del derecho notarial es la ley. Las otras fuentes solo le sirven para nutrirse, pero la única fuente del derecho notarial es la ley. Es bastante formalista, todo es legal, todo está en las normas jurídicas. Por eso es, porque el notario únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Lo que no está permitido, pues no, obvio, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, y tampoco puede decir, ay, no, es que yo no sabía, porque no podemos alegar ignorancia de la ley. Y también toda persona, recordemos que según la Constitución, tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Pero si expresamente está prohibido, para los particulares no se debe ni se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es que la fuente del derecho notarial es la ley. Luego tenemos que el derecho notarial se va a relacionar con otras ramas. ¿Con qué ramas creen ustedes que se va a relacionar el derecho notarial? ¿Será que solo existe el código de notariado? No, licenciada, sería... Espérenme, hablemos en orden. Perdón. ¿Quién primero? ¿A quién le corresponde? Levanten su mano, por favor. Vamos a ver, ¿quién habló primero? Belén, a ver, Belén, por favor, así de forma rápida. Gracias, licenciada. El código de notariado se puede relacionar con el civil, con el procesal civil y mercantil, la ley del organismo judicial,
la ley del registro de la propiedad inmueble y la ley del registro mercantil, entre otras. Exacto. Y también se relaciona el derecho notarial, no tanto el código de notariado, sino que el derecho notarial se puede relacionar con otras leyes, pero también se puede relacionar con otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho civil. Está muy relacionada con el derecho civil en cuanto a todo lo que es la contratación civil. Recordemos también que ahí también está implícito también todo lo que es los procesos, ¿verdad? Los procesos sucesorio, intestado, testamentario, los contratos, etcétera. También se relaciona con el derecho mercantil, porque ustedes, no sé si ya vieron o en el octavo es que ven el derecho mercantil 1, me parece, ¿verdad? Todavía no han visto derecho Linda, es el otro semestre que lo miran ahí. Exactamente. O sea, por eso les digo que en el octavo semestre ustedes van a ver derecho mercantil 1. Ahorita están en el séptimo. Entonces, cuando ustedes vean en el próximo semestre, si Dios lo permite, van a darse cuenta que también la rama del derecho mercantil está relacionada con todo lo que es notariado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las sociedades se constituyen por medio de una escritura pública. Y la escritura pública es un instrumento público, ¿verdad? Exceptuando una, ¿vale? La más famosa. Exceptuando una. ¿Cuál es, Manuel? La de, ¿cómo se llama esta cosa? La de la gente que lo hace por su cuenta, ¿cómo se llama? Empoderamiento, no. Emprendimientos. La gente sociedad de emprendimiento lo hace a través de un formulario que está en línea en el registro de mercantil, ¿verdad? Y los requisitos son más suaves que las demás sociedades, ¿verdad? Así es, así es. Luego tenemos también que se relaciona con el derecho procesal civil, con el derecho administrativo. No sé si ustedes ahorita están viendo derecho administrativo o también lo ven en el octavo. Derecho administrativo 2, Lita. Ah, bueno. Y también con el derecho registral, porque el derecho registral tiene mucho que ver, porque recuérdense que es donde se van a ir a registrar todos los instrumentos públicos, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de registro sea también, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso les digo que tiene bastante relación con estas ramas. También el notario tiene muchas obligaciones ante la administración pública, por eso les digo que se relaciona con el derecho administrativo. Por ejemplo, el pago de impuestos, ¿verdad? Porque recuérdense que el notario es prácticamente un recaudador del fisco, porque cuando usted autoriza un instrumento público como una escritura pública de compraventa, hay que ¿qué le establece la ley? ¿O qué exige la ley? Que se paguen los impuestos correspondientes, ¿verdad? Y también tenemos que con el derecho registral, porque también el derecho registral persigue lo que es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque todos los registros públicos donde se van a operar, donde se llevan las escrituras o donde usted va a inscribirlas, pues obvio también se ve todo lo que es. ¿Por qué se dice que es seguridad jurídica? Porque lo que está inscrito va a ser de seguridad para las personas, ¿verdad? Principalmente seguridad jurídica. ¿Estamos bien ahí o vamos muy rápido? No, yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí? No. Vamos bien, Linda. Bueno, entonces, gracias. Entonces, ahorita vamos a platicar también sobre lo que son los sistemas notariales. Era lo que yo les dije. Nosotros pertenecemos a un tipo de sistema notarial, pero ahorita vamos a ver lo que son los sistemas notariales. Los más comunes son dos, el sistema latino y el sistema sajón, pero no quiere decir que solo esos existen. Hay más sistemas. Están el sistema latino, está el sistema sajón, está también los sistemas de funcionarios judiciales, están también el sistema de funcionarios administrativos.
pero los dos más comunes y los que más nos competen para objeto de estudio es el latino y el sajón. El notariado de tipo latino recibe varios nombres. Otro nombre que recibe el tipo latino es el sistema francés, el de evolución desarrollada y público. El sistema sajón es el que le llaman el anglosajón. Es el subdesarrollado, también se le llama, y de evolución frustrada y privado. Entonces, en diferentes países es donde se va a dar el tipo de sistema, ya sea latino o sajón. Por ejemplo, dice que el notariado latino y el sajón, existe otro intermedio, que es el que encontramos en algunas partes de Alemania y en ciertos cantones suizos. También tenemos el notariado de profesionales libres, el notariado de profesionales públicos, el notariado de profesionales funcionarios públicos y el notariado de funcionarios judiciales y el notariado también de funcionarios administrativos. Entonces, aquí veamos, el notariado de profesionales libres se usa en los países anglosajones y podría llamarse notariado libre o inglés. El tipo B lo denomina de profesiones públicas y dice que podría llamarse notariado profesionalista tipo alemán o tipo germánico. Solo es para objeto de estudio porque nosotros no llevamos ese tipo de notariado. Solo es para objeto de estudios, inclusive ustedes lo pueden leer en su casa después. Entonces, como decíamos, según los autores, existen dos tipos fundamentales de notariados. Está el notariado latino y el notariado sajón. Vamos a ver las características del sistema latino. Dentro de las características, ¿por qué nos interesa el sistema latino o el notariado latino? Porque simple y sencillamente es el que aplicamos aquí en nuestro país, en Guatemala. Por eso es que nos interesa. Y dentro de las características tenemos, fíjense pues, el notariado latino, que nosotros pertenecemos a ese tipo de notariado aquí en Guatemala, es que pertenece a un colegio profesional. Nosotros tenemos un colegio profesional. ¿Cómo se llama nuestro colegio profesional? Colegio de Abogados y Notarios, licenciado. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿En dónde tiene su sede el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala o el Colegio de Profesionales? En zona 15. Zona 15. Tiene varias sedes también, en zona 10 también, ¿verdad? Tiene. Entonces, ustedes ya saben que cuando ustedes obtienen el título facultativo es de abogado y notario. Y aparte el grado académico, por supuesto, pero el título en sí por eso se llama Colegio de Abogados y Notarios, porque cuando uno se gradúa recibe el título de abogado y notario. Entonces, y se puede ejercer conjuntamente ambas profesiones, por supuesto, ¿verdad? Luego, la responsabilidad en el ejercicio profesional, según otra característica del sistema latino, es que es personal. Usted responde de forma personal por todas las obligaciones, por derechos y obligaciones que contrae su profesión como notario y que usted en el ejercicio de su profesión va a actuar o interactuar, ¿verdad? Luego tenemos que hay dos ejercicios que pueden ser para el notariado, el cerrado o el abierto. El cerrado es el que tiene limitaciones territoriales y es el notariado de número o numerario. Ese es el que utilizan en México. En Guatemala el sistema no es cerrado. Aquí en Guatemala, otra de las características de ese sistema latino, que puede ser cerrado o abierto, pero en nuestro país viene a ser abierto,
porque usted no tiene un límite. Usted puede ejercer el notariado dentro de todo el territorio nacional. Es decir, usted puede ser notario aquí en la capital, como puede ser en el Quiché, como puede ser en Huehuetenango, como puede ser en Escuintla, como puede ser en cualquier departamento de la República de Guatemala. No está como supeditado o no tiene limitaciones territoriales. En cambio, el cerrado sí es un notariado de número o numerario. Mientras que el sistema abierto no hay limitaciones y se puede ejercer dentro de todo lo que es el territorio nacional. Inclusive, hasta se puede actuar fuera del territorio nacional en algunas situaciones, ¿verdad? Que es cuando ejerce el notario en el extranjero, ¿verdad? Luego tenemos que también otra de las características es que es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que lleven aneja jurisdicción. Eso está establecido en el Código de Notariado. ¿Quién me puede dar la base legal? O la puede leer, el artículo del Código de Notariado donde está la base legal de eso que les estoy diciendo en este momento. Que es incompatible con el ejercicio de cargos públicos. Bueno, entonces pregunto, Marvin. ¿Sería el artículo 4, numeral 3, licenciada? Léalo, es solo el numeral, por favor. Los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado, del municipio y el presidente del Congreso de la República. Ellos podrían o no podrían ejercer el notariado. No para ejercerlo, Ligda. Es incompatible con el ejercicio porque tienen cargos públicos. Bueno, gracias. Otra de las características de este notariado latino o este sistema latino es que debe de ser un profesional universitario. Por eso es que ustedes están en una universidad, y en este caso en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad del Estado, estudiando una profesión universitaria para poder ustedes más adelante, si Dios quiere, poder ser profesionales y obtener el título de abogado y notario y el grado académico de licenciado, ¿verdad? Entonces, también otra cosa que dice que desempeña una función pública, esa es otra de las características, pero no depende directamente de autoridad administrativa. Es un profesional del derecho. Ya les dije por qué es un profesional del derecho. Algunas actuaciones pueden ser, dice aquí, las de un funcionario público, pero no es propiamente un funcionario público. Es un profesional del derecho. Y también otra cosa muy importante de las características es que tiene un protocolo notarial. En ese protocolo notarial es donde se van a sentar, como les dije la vez pasada, todas las escrituras que el notario autoriza. Y en ese protocolo, para su preservación, incluso hasta va empastado, ¿verdad? Y lleva un índice y cuando veamos lo del protocolo, pues entonces vamos a ir viendo todo eso. Pero esa es una de las características también, la existencia de un protocolo notarial. Eso lo lleva. Y por eso es que le decimos que es una de las características. Dentro de las funciones del sistema latino, dice que desempeña una función pública, pero eso no quiere decir que sea un funcionario público. Le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Cuando usted va a levantar un acta notarial, ¿usted qué va a hacer? Según el artículo 60. Pues le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Y según el artículo 186 que le lleva un compañero en la clase anterior del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que todos los
A ver, ¿quién lee? Todos los notarios y funcionarios públicos, los instrumentos ejercidos por notarios y funcionarios públicos producen plena prueba. Exactamente. Lea el artículo 186. ¿Quién tiene a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil? Que lea el artículo 186, por favor. Así se va. Por favor, licenciada. Sí. Dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Gracias. Bueno. Y otra cosa es que el notario es el que recibe e interpreta la voluntad de las partes. Es el que le va a dar la forma legal. Por eso es importante ese principio de forma, porque cuando va a faccionar el instrumento público es cuando le va a dar la forma legal. Porque el cliente cuando llega con usted no le llega a decir, mire, yo quiero que usted me haga una escritura de compraventa de bien inmueble al contado. No, no, no. Usted como notario, notaria, es el que le va a tener que dar forma legal a eso, a ese requerimiento que su cliente o las partes le están solicitando. Y entonces cuando usted faccione el instrumento correspondiente, entonces es cuando usted ya le va a dar esa forma legal, cuando usted ya recibe e interpreta esa voluntad, usted escucha y le empiezan a decir qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que están requiriendo. Entonces usted escucha, recibe e interpreta la voluntad de las partes, porque no es la voluntad suya, es la voluntad de las partes. Pero usted le va a decir a su cliente si es factible y es legal hacerlo o no. Porque supóngase que el cliente llega y le dice, mire, quiero comprar el lago de Amatitlán. Usted le dice, con mucho gusto, yo le voy a dar forma legal a esa compraventa. ¿Será que se puede o no? ¿Qué dicen ustedes? No. Exacto. Entonces no es que yo voy a hacer todo lo que el cliente me dice, porque como dijimos, ¿verdad? Se va a hacer lo que la ley no prohíbe. Y le va a dar forma legal. Ahí donde podemos aplicar el principio de la forma, ¿verdad? Exactamente. Así es. Así es. Bueno, esas son las características y las funciones del sistema latino. ¿Está claro ese sistema? Porque es el sistema que nosotros en Guatemala usamos. Por eso es que las características pueden ser que les sean de tipo familiar conocidas, porque es el sistema que usamos, el sistema latino. Pero también hay otro sistema que es el sistema sajón. El sistema sajón, en este sistema, el notario es un fedante o fedatario y su actividad, dice acá, se concreta a dar fe de la firma o firmas de un documento, diferente al notariado que nosotros llevamos. Él únicamente, el notario sajón, es un fedante o fedatario, sí tiene esa calidad, porque va a dar fe de la firma o de las firmas en un documento. Otra de las características del sistema sajón es que no entra a orientar sobre la redacción del documento. El notario latino sí, el notario guatemalteco sí. Él es el que va a redactar, le va a dar forma legal al instrumento público y se va a basar también en la ley, principalmente en el Código de Notariado, donde están establecidas las formalidades de lo que es el instrumento público, artículo 29, artículo 31, principalmente, y hay otras que son específicas para determinados instrumentos públicos. En cambio, en el sistema sajón no. En el sistema sajón no va a orientar a las personas en cuanto a lo que es la redacción del documento. No da lo que llamamos comúnmente asesoría a las partes. El notario latino sí va a asesorar a su cliente.
el notario sajón no da asesoría, ¿verdad? También otra situación o característica del sistema sajón es que solamente es necesario una cultura general y algunos conocimientos legales. No obligatorio tener título universitario como sí lo requiere el sistema latino y principalmente acá en nuestro país, Guatemala. Nosotros sí, profesionales del derecho con título facultativo. Y debidamente, se puede decir, formamos parte de un colegio profesional, como ya dijimos, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En cambio, el sajón no, solo con que tenga cultura general, con que tenga algunos conocimientos legales, inclusive yo creo que solo reciben un curso o un diplomado, yo no estoy muy enterada, pero sé que es más o menos así, no tienen que tener título universitario. Luego tenemos la autorización para su ejercicio es temporal, porque ellos solo reciben como una capacitación y eso tiene como una fecha de expiración, donde va a terminar es de forma temporal el ejercicio de ese notariado. En cambio, nosotros no. Nosotros vamos a ser abogados y notarios siempre y cuando actuemos según la ley, de conformidad con la ley, de conformidad con los principios y valores morales de reconocida honorabilidad. Entonces vamos a ser abogados y notarios y si tenemos el grado académico también de licenciados hasta que Dios decida llevarnos. A menos de que lo inhabiliten, ¿verdad? Bueno, pero no se metan problemas por eso. Otra característica del sistema sajón es que se está obligado a prestar una fianza. ¿Se recuerdan ustedes que en clase nosotros vimos que antes sí se prestaba, había una fianza, pero la fianza se quitó? ¿Se recuerdan? Entonces, en cambio, en el notariado sajón, sí se está obligado a prestar una fianza para garantizar la responsabilidad en el ejercicio, no de la profesión, porque ellos no son profesionales, ellos son únicamente fedatarios. Y como no son profesionales de derecho, por lo tanto no tienen un colegio profesional, no llevan papel especial para protocolo, ellos no llevan protocolo, los notarios sajones no llevan ningún tipo de protocolo. Es más, yo conocí a una señora que se capacitó, recibió formación, no sé durante cuánto tiempo, y ya podía ser notaria. Y es como una licencia. Si la renuevan, sigue, y si no, pues ahí cuando concluye el plazo ya deja de ser notario o notario. ¿Qué países utilizan el sistema latino? La mayoría de los países latinoamericanos lo usan, pero también en Europa, Asia y África tenemos que el notariado latino podría estar en Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Benin, bueno, ahí tienen un listado de principalmente Guatemala, ¿verdad? Tienen un listado de los países. Tenemos que Guatemala dice que tiene un sistema libre de acceso después de cumplir con los requisitos de graduación profesional y colegiación. Países que utilizan el sistema sajón, Estados Unidos. Si ustedes les oye la palabra sajón, Estados Unidos, por supuesto. Excepto Luisiana, Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Pero también hay otros sistemas, les decía yo que hay dos, que son los dos más importantes, pero también hay otros sistemas, que está el de funcionarios judiciales, que es cuando el sistema del notario, que a la vez es notario, pero también es juez. Aquí no. Los notarios son magistrados y están subordinados a los tribunales. Dependen del Poder Judicial y siendo la administración quien nombra a los empleados del notario.
La función es de jurisdicción cerrada y obligatoria y los instrumentos originales pertenecen al Estado y los conserva como actuaciones judiciales. Podría estar en estados alemanes, en Rumanía, Noruega y el cantón suizo de Zurich. Bueno, luego tenemos también, en Guatemala dice que está regulado que a falta del notario, el juez de primera instancia puede cartular, según el artículo 6 del Código de Notariado. Pero habemos tantos notarios actualmente que estamos en toda la República de Guatemala, entonces no es necesario que el juez de primera instancia actúe, porque hay tantos notarios, ¿verdad? Que prácticamente esta norma no tiene aplicación en la práctica, porque como es un sistema libre de notariado el que se utiliza, los notarios que hay, yo creo que hasta de más sabemos, suficiente cantidad en todos los departamentos de la República de Guatemala. No sé si el colegiado lleva por 48,000 o no sé cuánto. Luego tenemos, claro, siempre se necesita porque la población crece, ¿verdad? No es que haya sobrepoblación de abogados y notarios, no. Esto va creciendo, pero también a la vez la población crece también, ¿verdad? Sistema de funcionarios administrativos. También tenemos que la función notarial en este tipo de sistema es de directa relación entre particular y Estado. Las facultades están regladas por leyes y los notarios son empleados públicos. Aquí sí, aquí el notario sí es un empleado público en el sistema de funcionarios administrativos. Son servidores de la oficina del Estado y las oficinas son de demarcación cerrada. Su valor es público y absoluto. Uno de los países, sabía yo, no sé si aún, era Cuba. Sí, Jennifer. Licenciada, perdone, las características que ahorita están mencionando ya no pertenecen al sistema sajón, ¿verdad? No. Ya pasamos al sistema de funcionarios judiciales, notario juez, y al sistema de funcionarios administrativos, donde los notarios son empleados públicos. Ya son otros dos sistemas diferentes. Funcionarios judiciales. ¿Perdón? Funcionarios judiciales sería ese otro sistema. Funcionarios judiciales y el otro es de funcionarios administrativos. Luego tenemos... Gracias, licenciada. Bueno, como el notariado se puede, en Guatemala principalmente, el único vestigio que tenemos de un notario funcionario público, podría decirse que lo vamos a encontrar en lo que es el escribano de gobierno. Es un notario porque este notario sí es un empleado del Estado. Ejerce como tal su profesión de notario para el Estado. Pero hay algo, no le va a servir a los particulares. Él únicamente sí va a ser un funcionario público, el escribano de gobierno, porque es el notario del Estado, del gobierno, pero no sirve a los particulares por el cargo que desempeña. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Bueno, ¿hay alguna duda o comentario o aporte? ¿Alguien que tenga un familiar en Estados Unidos que ¿cómo se llama? Que sea notario? Notarios que usa el sistema sajón. ¿Alguien conoce? ¿Tiene algún su familiar que diga, ay, sí, yo tengo una hermana, un primo, un amigo que sí es notario y nos puede dar las características, nos las puede ampliar, nos puede dar algún comentario, sí o no? ¿O conoce a alguien? ¿No? No, licenciado. Bueno. Yo sí, licenciada, conocí a una persona que vino de visita aquí a Guate, que platicando con él era dueño de un gimnasio, pero estaba él contando sus historias y entre ellas comentó que él era notario y yo me quedé así como que, no, yo soy notario.
O sea, yo puedo hacer escrituras y fe pública, esto y lo otro, pero me pareció curioso de que era dueño de un gimnasio, pues nada que ver, ¿verdad? Porque no pero tiene sí, el título. sí, era temporal, así como usted dice, era temporal, pero sí se tenía que registrar en la oficina del gobierno de Estados Unidos, que era una oficina departamental, ¿verdad? Federal, donde él sí quedaba registrado, ¿verdad? No el protocolo, pero sí quedaba él registrado, y a la hora de que apareciera un lugar o un documento donde él había dado fe pública o había autorizado algún procedimiento o algo, pues lo iban a traer del pelo, ¿verdad? Bueno, sí tenía pelo, si no, pues ¿de dónde? Entonces... Sí tenía pelo. Está bien, es broma. Sí, efectivamente, no tienen un título facultativo que los acredite así como nosotros, no es una profesión universitaria como tal. Ellos nada más reciben como una capacitación, es que no sé si se le llama diplomado, capacitación, formación, no sé cómo decir, pero sí ellos reciben cierta capacitación y como dice Manuel, se tienen que inscribir, los facultan para ser notarios y es de carácter temporal. No usan protocolo, ellos no usan papel especial para protocolo como usamos nosotros. Ellos hacen sus escritos, pero no necesariamente en papel protocolo, como lo conocemos, tal y como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Sí, Anderson Paz tiene levantada su mano. Buenas noches, licenciada, ¿me logra escuchar? Sí. Ok. Tengo una duda con el tema del sistema sajón. Ajá. Hablamos de que se utiliza en Estados Unidos. Y la pregunta es la siguiente. No solo ahí, ¿correcto? En otros países, ajá. Usaré para este ejemplo Estados Unidos. Bueno. La nacionalidad de origen juega un papel importante al aplicar este sistema sajón. Lo traduzco a las siguientes palabras. Si yo migro a Estados Unidos y que ellos se rigen bajo el sistema sajón, ¿yo puedo ser notario allá? Considero que si usted, porque no lo sé, pero pienso que si usted es ciudadano americano, sí podría, pero no lo sé, porque no desconozco las leyes de allá. Lo que sí sé es que conocí, una vez que tuve la oportunidad de ir a ver a una familiar a California, conocí a una señora que era puertorriqueña y ella era notaria de allá. Pero acuérdense que Puerto Rico está en otra situación, entonces voy a averiguarlo. Licenciada, yo encontré aquí que dice, para ser notario en Estados Unidos, generalmente se requiere ser mayor de 18 años, residir legal o ciudadano estadounidense, era lo que yo le decía, no tener antecedentes penales graves, saber inglés. El proceso varía por el estado, pero usualmente incluye completar una solicitud, tomar un curso de formación, aprobar un examen y pagar una tarifa. Exacto, la fianza, ¿verdad? Sí, la edad y residencia, ser mayor de 18 años y ser residente legal del estado donde se solicita la comisión. No tener antecedentes por delitos graves, felonías, dice. Dominio del idioma inglés, la mayoría de los documentos están en inglés. Y contar con un número de seguro social. Sí, la formación en algunos estados. Yo pensaría que tal vez sí, licenciada, al momento de que se vuelve una persona ciudadana americana, debemos de tomar en cuenta que pierde mayormente. No es perder, porque realmente sigue siendo guatemalteco de nacimiento, un ejemplo, pero realmente pasa a potestad ya como nacionalizado americano. Entonces, por eso, sí o sí, no podría ser tal vez notario con las facultades guatemaltecas, pero sí notario con las facultades que Estados Unidos obviamente le va a heredar, digamos, de esta manera a la persona que se va a hacer ciudadano americano. Licenciada, dice que en muchos estados se requiere una fianza y un seguro de errores y omisiones para la protección.
Una vez aprobado, se obtiene el sello notarial y se registra la firma. Un notario no requiere instrucción jurídica, a diferencia de los notarios de estilo latinoamericano. Y dice que la certificación es válida únicamente en el estado donde se emite. Y la comisión puede ser renovable periódicamente, generalmente cada 4 años. Ahí estamos. Gracias, Manuel. Gracias por el aporte. Muy bueno. Edwin. Licenciada, para contribuir un poquito con eso, mire, lo que pasa es que en Estados Unidos el ser abogado es muy diferente al ser abogado acá en Guatemala. En Estados Unidos hay muchas ramas que se subdividen de una licenciatura. Hay licenciados que se especializan en migración, licenciados que se especializan únicamente en penalistas, hay licenciados que se especializan en mercantilismo o lo que es administración de empresas o negocios de empresas. Entonces lo que es ser notario para alguien en Estados Unidos es muy diferente. Y regularmente alguien que llegue, por ejemplo, de Guatemala a Estados Unidos y que quiera nacionalizarse o se hace ciudadano, primero tendría que hacer las acreditaciones suficientes para hacer las equivalencias de los cursos y su educación o su nivel educativo. Y después de eso, de que le aprueben su nivel educativo en una universidad de cualquier estado donde usted quiera radicar, después de eso tendría que tomar los cursos respectivos para poder especializarse en una área. Entonces, no cualquier persona puede llegar a ser un notario en Estados Unidos, licenciada. Eso sí se maneja de forma muy, muy, muy diferente. No tanto notario, abogado, porque allá sí es título y es un profesional del derecho ser abogado. El notario, como dijo Manuel, recibe una formación, es un fedatario. Notario sí, tiene que ser ciudadano, tiene que hablar el inglés, tiene que prestar una fianza, las características, más lo que aportó Manuel. Más que todo, usted se refiere a que sea abogado. Abogado sí es otra cosa, eso sí es cierto. Licenciada, fíjense que de hecho dice, no obstante, es importante destacar que el notario público en Estados Unidos no puede asesorar sobre el contenido de los documentos, ni puede ayudar a redactarlos, ya que esto implicaría ejercer el derecho sin licencia, lo cual es ilegal. Exactamente, por eso les digo, notario sí, una vez tenga la ciudadanía, porque si yo me voy de migrante, sin documentos legales, no tengo residencia, mucho menos voy a tener ciudadanía, por supuesto que no puedo. Y si no hablo el inglés, menos, porque ¿cómo voy a hacer yo para verdad? No se puede. Ahora, para ser abogado es otra cosa. Como dijo el compañero Edwin, eso es otra cosa. ¿Quién quería hablar? Bueno, Anderson ya habló. Pablo Alberto Miranda. Sí, licenciada, usted mencionaba un poquito sobre el derecho registral. Y ¿sí? Entonces todos los requisitos que piden también es por esa misma seguridad que debe tener la documentación en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo así en Estados Unidos? ¿Cómo así? Sí, o sea, digamos del derecho registral, porque el derecho notarial se relaciona con otras ramas. Dentro de esas ramas está lo que es el derecho registral, pero estamos hablando aquí en Guatemala. ¿A qué se refiere usted en Estados Unidos? No, confundí esto, pero sí, bueno, digamos que la relación, digamos que, por ejemplo, aquí en Guatemala, el derecho registral nos enseña eso de que hay que tener la seguridad de los documentos que se registran, ¿verdad? Pero para eso tiene que tener el notario, el abogado tiene que tener esa certeza, ¿verdad? O sea, no cualquiera puede ser, como usted decía, no cualquiera puede ser un notario, pues, ¿verdad? Porque por esa misma seguridad que debe tener nuestra documentación aquí en Guatemala. Pero pienso yo que todos los requisitos que piden en Estados Unidos es por lo mismo también, independientemente si es abogado o si es notario, para poder tener esa seguridad del papel que va a fungir dentro de ese país o dentro del estado donde esté. Porque no puede, por ejemplo, usted va a otro país, usted es abogado y es notario aquí en Guatemala y va a otro país, no puede ejercer su profesión. Como dijo Edwin, no es nomás de que yo llego y sí pues yo soy abogada y notaria en mi país y aquí también quiero ser abogada, no es así de fácil, ¿verdad?
De hecho, licenciada, recuerde que cuando, por ejemplo, digamos, se autoriza un matrimonio en Estados Unidos, para poderlo registrar aquí en Guatemala tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores y cumplir varios requisitos, ¿verdad? Por supuesto. Para poderlo registrar acá. No solo un matrimonio, sino que el notario puede también, según la ley del organismo judicial, ¿qué puede hacer el notario en el extranjero? A ver, no han visto. Licenciada, Sí, María. Disculpe, fíjese que yo entiendo el notario en Estados Unidos puede autorizar contratos, pero tienen que surgir efecto aquí en Guatemala. Igual actos como el matrimonio, pero solo surgen efecto aquí en Guatemala. Sí. Yo busqué y creo que es el artículo 43 del organismo judicial, licenciada. De la ley del organismo judicial, ¿verdad? O sea, sí. La actuación del notario en el extranjero. Usted puede, como notaria, ir a Estados Unidos, por ejemplo, lo más común es, por ejemplo, Los Ángeles, California, o ir a cualquier estado de California, ¿verdad? Cualquier ciudad de California, porque en sí el estado es propiamente California. Entonces usted va y puede ir a Los Ángeles, que es lo más común, a la ciudad de Los Ángeles, California, y ahí usted llega y puede como notario ejercer su profesión siendo notario guatemalteco. ¿Puede o no puede? Esa es la pregunta. Yo pregunto. No, licenciada, no puede. O sea, usted puede redactar cualquier tipo de documento como visitante en Estados Unidos de forma particular para algún familiar o algún tipo de visita que usted tenga, pero todos esos tipos de documentos que usted tenga con guatemaltecos con relación al país pueden tomar vigencia aquí en Guatemala. En Estados Unidos lo que se vendría acercando es tener a un traductor jurado para que su documento lo pueda usted registrar en Estados Unidos. Y lo que le llaman ahora la apostillar el documento. Pero mire, pues yo sí puedo ir y puedo hacer después, o sea, yo puedo ir a Estados Unidos, a cualquier estado, y llegar y puedo redactar el documento y traerlo a Guatemala, porque efectivamente va a surtir efectos aquí en Guatemala, no allá, por supuesto, porque es un notario guatemalteco, ¿verdad? Pero no puedo sacar protocolo, no lo puedo hacer en protocolo, por lo tanto tendría que venir a protocolizarlo. Sí, ya con un sticker, ¿verdad, Ligda? El que le ponen ahí. Sí, y como dijo el compañero también, todo lo que viene en inglés tengo que llevarlo con un traductor jurado, ¿verdad? Debidamente facultado para ello. ¿Sí, Belén? Licenciada, buenas noches. Solo para agregar ahí, cuando usted en Estados Unidos busca a un notario y el documento viene para acá, entonces se tiene que buscar un notario guatemalteco para ya no sacar los pases de ley, sino solo hacer la protocolización e inscribirla en el archivo de protocolos. Ah, por supuesto, y también por la redacción es mejor que usted busque un notario guatemalteco. Eso es lo que se aconseja, que se busque un notario guatemalteco, efectivamente. Bueno, entonces ya podemos continuar, porque es que nos falta todavía un poquito. Sí, Ligda. Bueno, entonces sigamos pues, porque es que como les digo, ¿verdad? Ya vienen los exámenes, prácticamente ya solo tenemos esta y la clase del jueves, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a ver, interesante todo lo que es en los sistemas notariales, que les dije que el principal era el sistema latino, el sistema sajón, perfecto. Aparte de ser notario aquí, ser notario allá, aparte de ser la profesión de abogado, aquí se ejercen las dos juntas, abogado y notario. En Estados Unidos no, aparte es el notario, como dijo el compañero, y muy diferente es el abogado, ¿verdad? Bueno, iba a pasar a otro tema. Diga, Dixon. Antes que pase a otro tema, fíjese que algo que me llamó la atención acá, en lo que está hablando de los países que son miembros que utilizan el sistema latino. ¿Verdad? Y los que usan el sistema sajón. Bueno, el sistema sajón son pocos según el listado.
Estados Unidos, Canadá, con algunas excepciones, dice Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra, ¿verdad? Pero me llamaba la atención que en Londres del Reino Unido, que sería la capital de Inglaterra, se usa el sistema latino. Aquí está en este listado. Exactamente. Pues déjeme ir a Londres a averiguar y después ya le cuento. Ahí me trae algo. Pero sí me llamó bastante la atención. No, pero pueden investigar, efectivamente. Gracias. Por cierto, ser abogado en Londres es, como dicen, ¿verdad? Es otro rollo. El notario. Ahorita vamos a ver lo que es el notario. Entonces, después de que ya vimos la evolución del notariado en la antigüedad, en América, en la época actual, cómo fue surgiendo, cómo se fue evolucionando. Después ya vimos lo que es el derecho notarial, qué es el derecho notarial, cuáles son las características, cuál es la fuente del derecho notarial, los principios propios del derecho notarial, los sistemas del derecho notarial, ¿verdad? Que son 4, pero principalmente está el latino, el sajón, el de funcionarios judiciales y el de funcionarios administrativos. Son 4, va. O podrían haber más quizás, ¿verdad? Pero para objeto de estudio los clasificamos así. Entonces ahora entramos a ver lo que es en sí el notario, porque hemos estado hablando del derecho notarial como tal, como derecho, pero ahora ya vamos a entrar a hablar de lo que es el notario o notaria, porque cuando yo digo notario me estoy refiriendo también a notaria, no es que diga notario y solo me refiera a los varones o a los hombres, ¿verdad? Sino cuando digo notario es de ambas partes, tanto notarios como notarias. Entonces, ¿qué es el notario? ¿Qué puede decirse en base a lo que hemos platicado, en base a los muy buenos aportes que ustedes han hecho? ¿Qué podría dar una definición? ¿Quién podría dar una definición de lo que es el notario o notaria, verdad? Que es lo mismo. ¿Sí, Belén? Gracias, licenciada. Y yo podría agregar que es un profesional del derecho que ejerce una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Gracias. ¿Quién más, Joel? Sí, licenciada, gracias. Según lo que hemos estado conversando, pues yo tengo anotado que puede ser un profesional del derecho autorizado para dar fe pública, redactar y certificar documentos legales como escrituras, contratos y actas. Gracias. Están bien. ¿Quién más quiere aportar? Dice también que es el que asegura que los documentos cumplan con los requisitos de ley de la fe pública. Gracias. ¿Quién más? Todas están bien, pues, porque en realidad eso es el notario, ¿verdad? ¿Quién más quiere aportar? Porque sí es bueno que participen todos, porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Solo uno hablando. A ver, Tomás, o Tomás, no sé cómo le dice. Sería un profesional de derecho autorizado por el Estado para dar fe pública de actos y contratos, asegurando su legalidad y autenticidad. Muy bien, muchas gracias. Todas están buenas. No puedo decir que una esté, todas están bastante bien, porque yo también aquí tengo otras definiciones. Dice que el notario es un profesional del derecho que ejerce una función pública, pero no es un funcionario público. Ejerce la función pública porque el Estado le otorga la fe, por la certeza jurídica que va a tener, le otorga la fe pública notarial, para robustecer con una presunción de verdad los actos en que interviene, para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jurídicos privados y de cuya competencia solo por razones históricas están sustraídos los actos de la llamada jurisdicción voluntaria. Esa es una de las definiciones, porque hay varias definiciones, ¿verdad? También otra que me parece interesante, porque fue aprobada por el primer Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires en 1948, ni siquiera habíamos nacido. No había nacido yo, mucho menos ustedes, ¿verdad? Bueno, no es que esté uno viejito, pero tampoco, ¿verdad? El notario latino
dice que es el profesional del derecho encargado, no es que es un funcionario público, sino que es el encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. O sea, esta me parece que es bastante, una definición que está bastante amplia, bastante clara y abarca, ¿verdad? Lo que es. Esta es del notario latino, porque dice, el notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos, pues los originales los va a conservar siempre y cuando estén en protocolo, porque cuando es en documento privado, el original se lo llevan las partes, ¿verdad? Y expedir copias que den fe de su contenido. Bueno, entonces, es una de las definiciones, como les digo, bastante completas, ¿verdad? Porque es cierto, el notario es un profesional del derecho, está encargado de una función pública, no es un funcionario público, pero sí está encargado de una función pública. Es una definición bastante amplia, por supuesto, usted tome su propia definición, pero que sea bastante completa. Usted escriba y quédese con una definición que sea bastante completa de todo lo que abarque lo que es ser notario. No solo, si usted pone notario es un profesional del derecho, eso está incompleto, porque es cierto, el notario es un profesional del derecho, efectivamente, sí lo es, pero ¿será que solo eso es el notario? No, entonces tiene que abarcar más, hacer una definición más completa, ¿verdad? Entonces, podríamos, ¿cuál es la formación que debe tener el notario? Pues ya dijimos, como es un profesional del derecho, pues tiene que estudiar una carrera universitaria, ¿verdad? Tiene que prepararse, como lo están haciendo ustedes actualmente, para poder obtener el título de notario, pero aquí en Guatemala son dos títulos, el título de abogado y notario, porque van juntos, ¿verdad? Como fase previa. Hay maestrías en derecho notarial después de que ustedes sacan prácticamente el título facultativo, ya ustedes pueden someterse a una maestría en derecho notarial. Un doctorado en derecho notarial, actualmente creo que en San Carlos, creo que únicamente llega a la maestría, pero ya es bastante, ¿verdad? No sé si en alguna universidad privada ya esté el doctorado en lo que es el derecho notarial. También la asistencia, pregunta Marilyn. Ay, Manuel, disculpe. ¿Y la asistencia? Ahorita se las paso. Por favor, muchas gracias. Bueno, como les decía, ¿verdad? Aquí simultáneamente van a ser abogados y notarios. Y también tenemos cuáles son los derechos y obligaciones del notario, ¿verdad? Y los derechos y obligaciones como tal, así como los requisitos habilitantes, las causas de inhabilitación para el ejercicio, las incompatibilidades. Todo eso es importante y todo eso está en la ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué requisitos se necesitan para poder ser notario? Requisitos habilitantes para poder ejercer yo notaria en notariado o el quehacer notarial. Licenciada, ser guatemalteco natural mayor de edad. Léalo, ahí está en el código de notariado, si me hace favor. Lic, no lo tengo a la mano. Ok, entonces aquí lo tengo yo. Vamos a ver. ¿O alguien licenciada, buenas noches. ¿El artículo 2 sería, licenciada? Eso le iba a consultar qué artículo era.
Sí, el artículo 2. El artículo 1 dice que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Habla del notario. Y algo muy importante, tiene fe pública. Por eso ejerce una función pública, pero no es un funcionario público, ¿ya? Pero sí ejerce una función pública porque ¿quién es el que le delega o le faculta para esa fe pública? El Estado de Guatemala. Cuando usted va a casar, va a hacer a celebrar un matrimonio civil, ¿qué dice? Según como lo faculte el Estado de Guatemala, en nombre del Estado de Guatemala, lo declaro marido y mujer, no dice en nombre mío, ¿verdad que no dice en nombre mío? El notario no dice, yo, Juan Pérez, en nombre de Juan Pérez, los declaro marido y mujer, o los declaro casados, o en matrimonio civil, no. En nombre del Estado de Guatemala, es la fe pública que le delega. Diga Arnulfo. Sí, licenciada. Buenas noches y buenas noches, compañero. Yo pensaba leer el artículo 2, pero no sé si me hace quiere favor. Sí, está bien. Con gusto. Léalo, por favor. Código de Notariado, título primero, notarios. Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere, primero, ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. Segundo, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Tercero, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que se usará con el nombre y apellidos usuales. Cuarto, ser de notoria honradez. Exactamente. ¿Ya vieron? Qué importante. Primero, ser guatemalteco natural. Mayor de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad? 18 años. Del estado seglar y domiciliado en la República. Salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6, ¿verdad? Entonces dice el inciso 2 del artículo 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sí, Artículo 2 del... No, inciso 2 del artículo 6 sería: los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Gracias. Bueno, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Incorporación, ¿ustedes creen que esa incorporación se puede hacer en cualquier universidad del país o únicamente se puede hacer en la universidad estatal, que es la en donde nosotros estudiamos? La universidad. Únicamente en la Universidad de San Carlos. Exactamente, gracias. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, la firma y el sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Eso pues ya lo saben ustedes, ¿verdad? Que cuando ustedes se gradúen, pues tienen que ir a registrar en la Corte Suprema el título facultativo, la firma y el sello que van a usar. Muy importante eso. Y además de, por eso es que cuando alguien pierde y la asistencia preguntan, disculpe Manuel, ya se las van a pasar, compañeros. Ahorita se las pasa, Linda. Muchas gracias, Manuel. Y algo muy importante, ser de notoria honradez. Ser de notoria honradez. Miren ustedes, los temas los hemos ido viendo poco a poco. ¿Qué temas hemos visto? Eso es lo que hemos hablado. Ahorita estamos viendo lo que es notario, pero ya vimos otros temas anteriores. Entonces, si están poniendo atención y han estado en la clase virtual, podrán ir viendo lo que hemos visto. ¿Será que ahorita solo hemos hablado del notario o hemos visto otras cosas? Hemos visto otras cosas, licenciada. ¿Como cuáles, por ejemplo, Nicole? La historia de los escribanos, las características, con qué otras ramas está relacionado. Jennifer.
Licenciada, podemos decir que empezamos con las ramas que se relacionan al derecho notarial, los sistemas notariales, las características de los sistemas notariales, las características del sistema latino, del sistema sajón. Luego vimos los sistemas notariales de los funcionarios judiciales, los sistemas notariales de los funcionarios administrativos y ahorita estamos viendo el notario y los requisitos para ser notario. Gracias. Ahí estamos. Respondida su pregunta a la compañera que escribió. ¿Alguien más? Licenciada, perdone, solo con una pequeña duda. Con respecto a los sistemas notariales que usted estaba haciendo mención, estaba viendo, no escuché realmente si usted lo mencionó, pero en la página número 47 también habla sobre el sistema de funcionarios administrativos o estatal. ¿Estos no entran como sistemas notariales? Sí, la compañera lo acaba de Serían decir. 6 en total entonces. No, mire pues, está lo que es... Está el latino, el sajón, funcionarios judiciales y germánico, pero también está en la siguiente página de los administrativos o estatal, funcionarios administrativos Sí, lo o dijimos, estatal. sistema de funcionarios administrativos, ¿sí? Ah, ok, Sí, gracias. entra también. Lo que pasa es que dijimos que los más, para nosotros, los que más nos competen en nuestro estudio es el sistema latino y como que somos los que estamos más familiarizados con esos dos sistemas, pues, el sajón y el latino, y nosotros pertenecemos al latino. Bueno, gracias, entonces, bueno, algo muy importante en lo que yo quiero hacer énfasis a ustedes, muy importante, ser de notoria honradez. El notario, yo no sé cómo son los notarios en otros países, pero acá en Guatemala, uno de los requisitos para habilitarse uno como notario o como notaria, aparte de los incisos que ya leyó el compañero Arnulfo, es el último que está, no por ser el último es menos importante, de notoria honradez. ¿Por qué yo reparo en esto? Todo es importante, porque son requisitos habilitantes. O sea que para poder ejercer nuestra profesión, tenemos que cumplirlos todos, no uno sí y otro no, tienen que ser todos. Pero ¿por qué reparo yo en que el notario debe de ser de notoria honradez? ¿Por qué creen ustedes que yo reparo en esto? Y le hago énfasis a esto. Todo es importante, pero me detengo en este. ¿Por qué? A ver. Porque si en algún momento uno no es honrado, entonces como desea uno que la gente lo busca uno para ejercer su carrera de notario si nosotros no somos honrados. ¿Quién más quiere aportar? Por la fe pública que el Estado confiera al notario, Lita. Exactamente. ¿Cómo puede un cliente, lo que dijeron los dos está bien, cómo puede un cliente suyo sentir la confianza y la certeza jurídica si el notario no es honrado o no es de notoria honradez? Notoria honradez quiere decir que la gente lo conoce por esa, notoria quiere decir que se da a notar, se deja notar esa honradez que tiene el notario. Pero si el notario es un sinvergüenza, tramposo, mafioso, ¿qué certeza jurídica puede tener? Como yo les decía en la clase anterior, el notario tiene fe pública y esa fe pública es precisamente de los actos, de los hechos, de los contratos. Pero si la persona es tramposa, mafiosa, mañosa, sinvergüenza, por eso es que se ha perdido. No es que se pierda la fe pública, porque la fe pública la delega el Estado y está en ley, no se pierde. Pero por eso es que dudan, incluso algunas instituciones, era el ejemplo que yo les ponía la vez pasada. Le dicen, miren, como requisito queremos que traiga su DPI autenticado o legalizado. Y usted lo lleva y le dicen, pero muéstreme el original. ¿Pero por qué tiene que mostrar el original? Si la fe pública precisamente es eso, es esa certeza, esa validez que el notario le da
porque dice, yo estoy dando fe de que ese documento es auténtico, porque fue reproducido en mi presencia, y como yo soy notaria, yo tengo esa fe pública notarial. Pero ¿por qué en algunos lugares, algunas instituciones le dicen, no, traiga el original? Precisamente porque lamentablemente o lastimosamente, si usted lo quiere decir en esos términos, hay notarios que no son de reconocida honradez o de reconocida honorabilidad. Y eso se ha perdido, y eso no se tiene que perder en nuestra profesión, y menos con los estudiantes egresados de la San Carlos, ustedes. Una de las universidades más antiguas, si no es que la más antigua de Centroamérica y de Latinoamérica. Entonces, por los malos notarios, algunos malos notarios, es que justos pagan por pecadores. Porque aquí lo dice la ley, tiene que ser de reconocida honradez. Y yo le diría lo mismo, honorabilidad, honradez. Si yo soy notario, si yo soy notaria, que se me note la honradez. Notoria, se me tiene que ver. No, yo no tengo que andar diciendo, miren, yo soy honrada, yo soy honrada. No lo tengo que decir. Se tiene que notar de que verdaderamente en mi forma de ser, en mi forma de actuar y principalmente yo como profesional del derecho tengo que serlo, pero no solo serlo, tengo que demostrarlo, que se note. Por eso dice de notoria honradez. Arnulfo levantó la mano. Sí, licenciada. Fíjese que recuerdo que cuando recién empezaba la carrera, en los primeros semestres nos planteaban este tema de la reconocida honradez o temas morales, ¿verdad? Y me surgía la duda o quisiera saber qué opinión tiene usted en relación al tema de la honradez, cómo podríamos hacer eso un poco más medible. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas personas que estiran la ley en beneficio. O sea, pueden decir, miren, la honradez es subjetiva y al final yo puedo opinar lo que sea desde mi casa, pero si yo no soy la persona a quien escuchan para medir la honradez, por así decirlo, eh, no sé si tal vez usted se ha puesto a pensar en de qué manera se podría hacer eso para que sea un estándar o algo que no sea tan... Yo sé que muchas de estas leyes son redactadas de hace mucho tiempo, bueno, de hace muchos años, entonces el tema de la moralidad, de la honradez, de los valores, pues están presentes, pero en los tiempos modernos solo se me viene el dicho de echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Y quisiera saber si tal vez a usted se le ha ocurrido alguna forma de hacer más medible el tema de la honradez o de esas virtudes o características morales de las cuales carecemos ahora como sociedad. Gracias. ¿Qué piensan los demás de lo que está comentando Arnulfo? Jennifer. Licenciada, yo pensaría que es algo sencillo. Usted platicaba que el notario puede hacer única y exclusivamente lo que la ley le permite. Eso quiere decir que no hay más interpretación, sino que solo puedo hacer como notario lo que la ley me permite. No me puedo venir y como un ciudadano que pueda hacer lo que la ley no está regulado, ¿verdad? Aquí se vería la diferencia. Ese es mi criterio. Gracias. ¿Quién más había levantado la manita? ¿Alguien más levantó la mano? No, pero no me fijé quién era. ¿O alguien quiere dar su comentario al respecto? Son opiniones y las opiniones todas cuentan, porque es su opinión. Sí, Pablo. Licenciada, también recuerdo que sobre la ética profesional, o sea, eso es bien importante. Y creo yo que desde el momento en el que nosotros decidimos optar por esta carrera, sabíamos
lo especial que es la carrera de ciencias jurídicas. Entonces también no solo va a ser nuestro actuar, sino también nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos en ciertos lugares, ¿verdad, licenciada? Que eso es bien importante, porque la forma, bueno, no sé si la forma de vestir sería como parte de todo eso, pero yo pensaría que sí, porque ¿cómo podría confiar una persona en mis capacidades si al verme mal vestido? Por ejemplo, yo cuando muy ingresé al primer semestre, si usted se recordará del licenciado Orantes, él nos exigía mucho la forma de vestirnos y a mí en alguna oportunidad me quitó la gorra. O sea, yo llegué con gorra al aula y yo desde ese momento aprendí que no debo de ingresar al aula con gorra, porque eso es parte de lo que yo estoy aprendiendo y lo que voy a reflejar para que puedan ver en mí alguien que puedan confiar, ¿verdad? Exactamente. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien desea hacer algún otro aporte o ya no? Linda, yo considero que también va mucho en la cuestión de nuestro índice moral, digo yo también, ¿verdad? Porque, por darle un ejemplo, hay personas, por ejemplo, que tal vez van a la tienda y les entregan un monto de más. Entonces lo que dicen es, me rayé porque me dieron de más. Pero critican a funcionarios públicos que hacen desfalcos y grandes robos, cuando viéndolo de una cuestión de perspectiva, pues ambas acciones están mal. Entonces también nuestra regla moral, nuestros principios morales van a definir también qué tanta honorabilidad es la que nosotros podemos manejar o dar a conocer, ¿verdad? Porque hay personas, y también tomando el ejemplo de Pablo, yo creo que también la cuestión de la vestimenta es muy subjetiva, ¿no? Porque una forma de vestir pues no puede tampoco medir las capacidades de cada persona. Pero también sí que en una sociedad como la nuestra influye mucho el tema de la vestimenta, ¿no? Pero el tema de la moralidad creo que hoy implica tanto el profesionalismo como las cuestiones morales para saber qué tanto valor se le puede dar o le podemos dar nosotros mismos al tema de la honorabilidad que nosotros tengamos ante los demás, ¿verdad? Ante los del gremio, ante las personas, ante nuestros propios clientes, para que sea de honorabilidad reconocida. Gracias. Ahora alguien me puede buscar en el diccionario qué significa honradez, por favor. ¿Qué quiere decir honradez? El término honradez, ¿qué significa? ¿Qué es? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Edgar. Sí, según la Real Academia Española, dice rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Integridad, dignidad, honorabilidad, nobleza, decencia, rectitud, honestidad, moralidad, probidad. Gracias, Edgar. ¿Se dan cuenta todo lo que abarca la palabra honradez? La definición de honradez, la que acaba de leer el compañero Edgar Gómez. Y lo pueden ustedes buscar también en el diccionario y se pueden dar cuenta lo que abarca. Es un todo. No dice solo una cosa. Es un todo. Porque yo como persona tengo que ser íntegra, no solo como profesional, sino como persona. Si yo soy una persona íntegra, se me va a ver desde la punta del pelito hasta la punta del pie. Y no es que no influya mi forma de vestir o mi forma de ser, o que si tengo, que si no tengo, no es en cuanto a lo que yo tenga o no tenga hablando materialmente, sino es cómo yo me proyecto a los demás. Si yo soy una persona íntegra y decente, porque habló de decencia, ¿será que yo tengo que usar un vestuario que diga lo contrario? Yo no juzgo a las personas por su vestuario, ni por lo que
pueda, en cuanto a lo económico tampoco, no. Pero si yo soy una persona que quiero demostrar integridad o que quiero hacerme notar como una persona honrada, íntegra, honorable, ¿será que no interviene mi forma de vestir o mi forma de pensar o mi forma de hablar inclusive? O como dijo el compañero Pablo, hasta la gorra que yo use, que no es malo usar gorra, porque la gorra yo la puedo usar en la calle porque me cubre del sol, pero yo tengo que saber en dónde puedo usar esto y en dónde no lo debo de usar. Voy a llegar yo a una audiencia o a una audiencia, por ejemplo, de divorcio voluntario, ya sea en Zoom o virtual o como sea. Voy a llegar yo en gorra y así todo, con los pantalones de lona todos rotos. ¿Ustedes creen que es lo correcto? ¿Ustedes creen que se va a ver, voy a proyectar ser de notoria honradez si yo me he visto así o actúo de una manera, o llego yo, por ejemplo, comiendo chicle y sacándome el chicle así? O sea, no estoy juzgando a las personas, pero si yo quiero ser una persona íntegra y si yo quiero realmente que me vean como una persona honorable, que me vean como una persona decente, como una persona honrada, en general como una persona íntegra, yo tengo que serlo y demostrarlo, no decirlo, sino con mis actitudes, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar, con mi forma de expresarme, con mi forma de vestirme, o sea, yo voy a proyectar como soy. ¿Será que si yo llego con ustedes, o sea, dirían ustedes, si esta licenciada está, pero es la forma como yo me quiero proyectar a los demás, como yo quiero que la gente me vea, como yo realmente soy. Y no es solo como profesional, hablando propiamente que yo soy una profesional del derecho, como ustedes también van a ser profesionales del derecho, primero Dios, sino en general como persona. Entonces, si yo soy un profesional del derecho, yo no soy más que otra persona, pero sí mis actitudes y mis acciones reflejan cómo yo me voy a hacer notar hacia las demás personas. Y si yo soy un profesional del derecho o una profesional del derecho y estoy facultada o estoy, sí, el Estado me otorga esa fe pública, ¿quién va a tener credibilidad o certeza jurídica si yo actúo de una manera no congruente a lo que es un profesional del derecho? Principalmente, cualquier profesional, pero principalmente profesional del derecho. Entonces, cada quien puede juzgar, cada quien puede analizar y cada quien puede interpretar y decir qué es lo que quiere ser en su vida. Yo no le voy a venir a decir a usted, haga esto, haga lo otro, pero sí como persona y como seres humanos adultos que somos, sabemos lo que queremos en la vida. Y si yo en la vida lo que quiero hacer es proyectarme como una persona digna, correcta, honrada, decente, honorable, tengo que actuar, ser y hasta vestirme como tal. ¿Sí o no? Si no, ¿quién me la cree? Ni yo misma me la creo, ¿verdad? Yo no puedo venir a decir, ay, no, sí, miren, y hago las cosas como no deben de hacerse. Entonces, eso se lo dejo a ustedes en el tintero. Cada quien sabe. Pero si usted va a ser un profesional del derecho, ojo, en todo tiene que tener mucho cuidado. Porque su cliente no se la va a creer si usted no es congruente con lo que hace y con lo que dice. Y en todas las facetas de la vida es así, ¿verdad? Entonces, terminamos nuestra clase el día de hoy, compañeros. Primero Dios, nos vemos el jueves. Quiero que investiguen, según el artículo 2, a qué se refiere con ser del Estado seglar, por favor. Y que den una lectura a lo que hemos visto.
como les digo, ¿verdad? Para reforzar. Y también nos vemos primero Dios en la clase del jueves. Y les quiero pedir un favor, algo muy importante. El día de mañana están suspendidas las clases, pero no están suspendidas para que yo me quede en la casa disfrutando. ¿Puedo llegar más temprano? Claro que sí, ¿verdad? Porque se suspenden las clases. Pero es para que usted ejerza el derecho que tiene al voto, ¿verdad? Entonces usted vaya a votar como estudiante de derecho, ¿verdad? Como futuro profesional que va a ser, vaya y vote, ¿verdad? Entonces, ejerza su derecho como tal al voto y ya usted analice por quién vote. Se sugiere que vote por la planilla de la universidad. Creo que es la planilla 1, pero usted tiene conciencia como persona, como futuro profesional, y lo que sí le pido es que vaya a votar, ¿verdad? Y si puede apoyar a los compañeros de la universidad, pues excelente, magnífico. Entonces, primero Dios, nos vemos mañana en las votaciones y el jueves nos vemos en la clase virtual, por favor. Que pasen una feliz noche. Saludos. Adiós. Ay, me hicieron favor de la asistencia, Manuel, perdone. Sí, Licta, sí pasó asistencia. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches. Adiós. Gracias. Vamos mañana en las votaciones. Entonces. Gracias, feliz noche. Feliz noche, adiós. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.